Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a revisar la resolución de desigualdades cuadráticas. En vídeos anteriores habíamos revisado primero las reglas de desigualdades. Allí vimos qué operaciones mantienen o no el sentido de una desigualdad. Es decir, qué operaciones hacen que cambie o no el sentido en una desigualdad. Y posteriormente vimos la resolución de desigualdades lineales. Las desigualdades lineales vimos que se resuelven exactamente igual que una ecuación lineal, es decir, dejando todos los términos lineales de x en un solo lado, los números en el otro y despejando x en esa desigualdad. Siempre, como son desigualdades, en cada paso que damos, nos preguntamos si cambia o no el sentido de la desigualdad. Bien. Ahora, para resolver desigualdades polinomiales de grados mayores que 1, es decir, desigualdades cuadráticas o desigualdades cúbicas, etcétera, de grado mayor, de esas desigualdades solamente podemos decir en qué intervalos esas expresiones son positivas o negativas. Por eso tendremos que compararlas con cero, es decir, uno de los dos lados de la desigualdad tendrá que ser cero y por ello tendremos que hacer un diagrama de signos. El diagrama de signos nos ayuda justamente para definir en qué intervalos de la recta numérica la expresión que nosotros queremos comparar es más grande que cero o más pequeña que cero. Veamos este ejemplo inicial. Vamos a aprender varias formas de resolver desigualdades cuadráticas, es decir, algunas con nuestro apoyo de la calculadora y algunas tratando de hacerlo de forma manual. Inicialmente nos piden resolver este ejercicio. A resolver, 3x al cuadrado es menor que 7x más 5. Nos damos cuenta que en esta desigualdad pues, no hay signos de agrupación, no hay radicales y tampoco tenemos variables en el denominador. Es entonces una desigualdad polinomial de grado 2, una cuadrática. Para resolverla, uno de los dos lados debería ser cero, entonces debemos comparar con cero, preferentemente que el término cuadrático sea positivo, como el término cuadrático ya está sumando en el lado izquierdo, nos invita entonces a pasar todos los términos a ese lado izquierdo y dejar cero en el lado derecho. Comenzamos entonces copiando el 3x al cuadrado en el lado izquierdo. 7x que está sumando en el lado derecho pasa al otro lado a hacer la operación contraria. 5 que está sumando en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, pasa también al otro lado a hacer la operación contraria. Esto con el objetivo de dejar cero en el lado derecho y como solamente estamos pasando a sumar o a restar al otro lado de la desigualdad, no cambia su sentido. Bien. Ahora que ya la tenemos comparada con cero, aquí es bien importante entender qué nos está diciendo esta desigualdad. Y esta desigualdad nos está diciendo que se ve satisfecha en aquellos intervalos donde esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 sea más pequeña que cero, sea menor que cero. Es decir, si es más pequeña que cero, tendrá que estar a la izquierda de cero, en otras palabras, ser negativa. Lo que nos está indicando entonces esta desigualdad, nos está preguntando en qué intervalos esa expresión es negativa. Por eso se hace falta realizar un diagrama de signos para saber en dónde es negativa esta expresión. Bien, entonces vamos a tratar de ver esto gráficamente para ver mejor por qué hacemos este diagrama de signos de la manera que lo vamos a realizar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es pegar por acá nuestro
el comportamiento, ver gráficamente el comportamiento de esta expresión que tenemos inicialmente. Acá tenemos entonces el comportamiento de esta expresión, 3x al que ya tenemos comparada con 0, 3x al cuadrado menos 7x menos 5. Esa la tenemos dibujada acá en rojo en esta gráfica. Por el momento, no te preocupes de cómo hacer las gráficas. Todo esto vamos a revisarlo con mayor detenimiento en los futuros cursos de matemáticas, pero ahorita el objetivo es entender qué estamos haciendo cuando realizamos un diagrama de signos. Bien, acá esta expresión debería tener puntas de flecha apuntando en sus extremos. Eso significa que en esta primera punta de flecha, esa gráfica se extiende sin fin hacia arriba y hacia la izquierda. Y similar situación en el otro extremo, la punta de flecha nos dice que esa gráfica se extiende sin fin hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, acá tenemos también dentro de esta gráfica el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical en el eje Y. Y de esta gráfica, entonces, nos damos cuenta que esa función está por arriba del eje X, se encuentra por arriba del eje X en toda esta expresión, en toda esta parte, estamos marcando hasta el infinito. Es decir, si reflejáramos esto sobre el eje X, va a ser entonces, va a estar encima del eje X para todos estos valores, ¿sí? Para todos estos valores que van desde su intersección con el eje X, que en este caso es menos 0.57, este punto que tenemos acá indicado, y para cualquier valor a la izquierda de menos 0.57, recordamos que estamos trabajando con números reales, ¿sí? Menos 1, menos 1.25, menos 2, menos 50, menos 500, para cualquiera de esos valores, la gráfica de esa función siempre va a estar por arriba del eje X, es decir, esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 va a ser siempre positiva para cualquier valor de X que esté en este primer intervalo. Pero nos damos cuenta que también es positiva para cualquier valor de X que esté acá en esta situación, ¿sí? Acá, la intersección, este punto que estamos revisando, tiene como coordenada en X 2.91. Ahí es donde corta la gráfica en rojo al eje X. Es decir, para cualquier valor de X que esté a la derecha de 2.91 y hasta el infinito, por ejemplo, 3, 3.5, 4, 5, 20, 2500, cualquier valor que esté a la derecha de 2.91 va a hacer que la expresión 3x al cuadrado menos 7x más 5 sea positiva. Es decir, que esté por arriba del eje X. Por el contrario, veamos también que esa expresión o la gráfica de esta expresión se encuentra por debajo del eje X en todo este espacio que estamos pintando en amarillo. Es decir, va a estar negativa, va a estar por debajo del eje X en todo este intervalo que va desde que X vale menos 0.57 y todos estos valores de X, cualquiera de estos valores de X, hasta que X vale 2.91, hasta antes de X igual a 2.91. En X igual, para valores de X, cuando X vale exactamente menos 0.57, esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 es exactamente 0, es decir, intersecta al eje X y también sucede eso cuando X es exactamente 2.91. Es exactamente 0. Bien. Entonces, de esto se trata básicamente
hacer un diagrama de signos. Acá entonces estamos encontrando los valores de X, los intervalos en la recta numérica, que corresponde al eje X, los intervalos donde la expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5, en qué intervalos es positiva, los que están en verde, o en qué intervalos es negativa. Esto es lo que estamos tratando de hacer con un diagrama de signos. Lo único es que no nos están dando ninguna gráfica, ni nos están pidiendo que hagamos ninguna gráfica cuando estamos resolviendo una desigualdad. Ok, tengamos entonces en mente este diagrama para lo que estamos terminando de resolver y nos vamos a dar cuenta por qué hacemos este diagrama. Ahora que entonces regresando a nuestra desigualdad, ahora que ya la tenemos comparada con cero, necesitamos encontrar los valores críticos. Los valores críticos son los valores donde esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 se hace exactamente igual a cero. ¿Sí? Como te das cuenta, entonces, nuestros valores críticos corresponden justamente a estos valores de X que tenemos en la gráfica. Eso es lo que queremos ubicar, pero de forma analítica. Bien, entonces, como ya está igualada a cero, estamos resolviendo esta expresión como que fuera una ecuación cuadrática ya igualada a cero. Podemos resolverla por factorización, por fórmula cuadrática o simplemente meterla a la calculadora que nos resuelva esa ecuación cuadrática y al meterla a la calculadora vamos a obtener que hay dos valores de X que satisfacen esa condición. Uno de ellos es menos 0.57 y el otro valor de X es 2.91. Entonces, de esa manera, encontramos los valores críticos. Son los valores donde esa expresión se hace igual a cero. Y lo resolvemos como que fuera una ecuación de grado 2. Y de esa manera estamos encontrando los puntos de intersección de esa expresión con el eje X. A partir que ya tenemos nuestros puntos críticos, entonces ya con él podemos realizar nuestro diagrama de signos. Vamos acá. Nuestro diagrama de signos. El diagrama de signos no es más que una recta numérica. Es el eje X. Vamos a ponerlo por acá. El eje X y lo voy a poner por acá abajo directamente para que veas que es exactamente lo que ya tenemos en la gráfica. ¿Ok? Bien. Ahí. Entonces es todo el eje X que se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Y en este diagrama de signos colocamos los dos valores críticos que acabamos de encontrar en el orden que aparecen en la recta numérica. El más pequeño a la izquierda, que será entonces menos 0.57. Lo voy a colocar por acá. Por acá está mi primer valor crítico, menos 0.57. Y luego mi otro valor crítico, 2.91, lo voy a colocar por acá. 2.91. Y ahora mi objetivo es definir para estos valores críticos, nos dividen a la recta numérica en tres intervalos. Como nos damos cuenta, hay tres intervalos. Y el objetivo es encontrar entonces en cada intervalo si esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 es positiva o negativa. Para ello vamos a tomar valores de prueba. Es decir, para el primer intervalo, el intervalo que va desde menos infinito a menos 0.57,
Entonces, como me doy cuenta de la gráfica, no importa el valor de X que yo tome, siempre que esté a la izquierda de menos 0.57, entonces esa expresión va a tener siempre el mismo signo. ¿Ok? Solo que acá en mi diagrama que estoy construyendo, yo no sé todavía si va a ser positivo o negativo. Recuerda que estamos resolviendo esta desigualdad, pero que no estamos viendo la gráfica. Por el momento la tenemos acá a la vista para entender qué es lo que estamos haciendo. Escojamos entonces en este primer intervalo un valor de prueba, cualquier valor de X que esté a la izquierda de menos 0.57. Podría ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 20, menos 500, menos 2000. No importa. Vamos a irnos con X igual a menos 2. Este va a ser el valor de prueba que vamos a tomar para este intervalo. Luego necesito también para el segundo intervalo, el intervalo que va desde menos 0.57 hasta 2.91. Como te das cuenta, allí vamos a tomar entonces otro valor de X. No importa el valor de X que nosotros tomemos, ¿sí? Siempre va a tener el mismo signo, es decir, siempre va a estar por arriba o por abajo del eje X esa gráfica en ese intervalo. Entonces, voy a tomar para este intervalo X igual a 0, que se encuentra entre menos 0.57 y 2.91. Y para el último intervalo, pues como valor de prueba, podremos tomar cualquier valor de X que esté a la derecha de 2.91. 3, 4, 5, 20, 2000, no importa. Como nos damos cuenta en la gráfica que está arriba, independientemente del valor de X que tomemos, ¿sí? Esa gráfica siempre se va a mantener arriba o abajo del eje X. Entonces vamos a tomar acá X igual a 5 como valor de prueba. A evaluar. Como te das cuenta, estos valores son arbitrarios. Básicamente nosotros lo tomamos, los escogemos de la manera que lo único que tenemos que tener cuidado es que estén dentro de cada intervalo. Y por comodidad estamos tomando valores enteros, pero podríamos tomar decimales sin ningún problema. Ahora en cada intervalo, lo que queremos saber es cuál es el signo de esta expresión, de la expresión que estamos comparando con 0. Y entonces eso es lo que vamos a evaluar acá. Vamos a evaluar esa expresión antes de tenerla comparada con 0 en cada valor crítico, solo para saber y solo nos interesa el signo resultante. Entonces, para nuestro primer valor de prueba x igual a menos 2, sustituimos en lugar de x, vamos a poner menos 2 en la expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5. Tendremos entonces 3, aquí es imperativo poner los paréntesis, por menos 2 al cuadrado, menos 7, y en lugar de x ponemos menos 2, menos 5. Y todo lo que nos interesa de este resultado es el signo. Al evaluar entonces esta expresión, vamos a obtener como resultado más 21. Esto va a dar como resultado más 21, pero no me interesa el valor, me interesa solo el signo. Es decir, en todo este primer intervalo, esa expresión va a ser positiva. Lo mismo repetimos para cada valor de x. Ahora vamos a evaluar esa expresión en x igual a 0. 3 por 0 al cuadrado, menos 7 por 0 menos 5. Y el resultado acá es menos 5, pero solo nos interesa el signo. Decimos entonces que en todo este intervalo, la expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 es negativa. Y finalmente, ahora evaluamos por último esa expresión en nuestro último valor de prueba, en x igual a 5 positivo. Sustituimos entonces en lugar de x 5 al cuadrado menos 7 por 5 menos 5.
Y acá el resultado sería 35 positivo. No me interesa el valor numérico. Solo nos interesa el signo. En todo este tercer intervalo, entonces, esa expresión se comporta de forma positiva. Y es lo que tenemos acá construido es nuestro diagrama de signos. Ahora con él ya podemos responder a lo que nos dice, a lo que nos pide la desigualdad. Recordamos en la desigualdad que tenemos comparada con cero, la desigualdad que tenemos comparada con cero, nos está preguntando en qué intervalos esa expresión es más pequeña que cero. ¿En qué intervalos es más pequeña que cero? Entonces, veamos acá, es decir, en qué intervalos es negativa. Veamos entonces acá, de acuerdo a nuestro diagrama de signos, tenemos que va a ser negativa únicamente en el segundo intervalo. Acá, está acá. Y nos damos cuenta también que los extremos menos 0.57 y 2.91 no se pueden incluir porque nos están preguntando en qué intervalos es negativa y no puede ser igual a cero. De tal manera que los extremos deberíamos dejarlos con círculos vacíos. A partir de acá, entonces, ya podemos dar nuestro intervalo solución que nos dice entonces que esa desigualdad se va a ver satisfecha en el intervalo que va desde menos 0.57, hasta 2.91, ambos extremos abiertos, y esa debería ser nuestra respuesta. Veamos una manera más fácil ahora de realizar nuestro diagrama de signos. ¿Sí? Esta primera forma la hicimos si no tuviéramos una calculadora que nos ayude a calcular estos resultados. Pero veamos ahora con las calculadoras que nosotros tenemos cómo será bastante más simple resolver esta desigualdad. Entonces, lo primero que haríamos entonces cuando nos pidan resolver esa desigualdad, 3x al cuadrado menor o igual que 7x más 5, la comparamos con 0, dejando positivo el término de grado 2. Encontramos sus valores críticos resolviendo esa expresión como que fuera una ecuación cuadrática. La metemos a la calculadora y obtenemos nuestros valores críticos. Comenzamos a construir nuestro diagrama de signos, ¿sí? En donde entonces es la recta numérica, y en la recta numérica que va desde menos infinito a infinito, colocamos los dos valores críticos en el orden que aparecen en la recta numérica. Escogemos nuestros valores de prueba en cada intervalo, ¿sí? Y ahora, para calcular si esa expresión va a ser positiva o negativa en cada intervalo, lo hacemos con el uso de nuestra calculadora. Veamos acá, que tenemos por acá. En nuestra calculadora tenemos esta tecla que dice calcular, que lo que hace es evaluar una misma expresión en diferentes valores de X. Y eso nos va a dar con mucha fluidez los signos que estamos buscando en nuestro diagrama. Entonces, como queremos evaluar ahora, si queremos saber en nuestro diagrama de signos qué signo tiene esa expresión 3x al cuadrado menos 7x menos 5 en cada intervalo, entonces evaluémosla en los valores de X que nosotros ya hemos escogido como valores de prueba. Entonces introduzcamos esa expresión 3. La X podemos ponerla de dos formas. Una, si te das cuenta, es encima de la tecla de paréntesis, aparece esta X en rojito,
Todas las funciones en rojo las activamos con la tecla alfa. Entonces podemos poner alfa X y ya aparece X en nuestra calculadora. Pero también en esta calculadora en particular, la X aparece en la parte superior derecha y esa es la variable que podemos usar también como X, cualquiera de las dos formas para introducir X. Entonces ahora 3X al cuadrado y menos 7X menos 5. Que acá ya no apachamos ninguna otra tecla. Ahora lo que queremos es calcular esa expresión en diferentes valores de X. Entonces ahora vamos a nuestra tecla calcular. Aquí me está sugiriendo si quiero calcularla para X igual a 5. No, yo quiero calcularla inicialmente para X igual a menos 2. Entonces solamente ponemos menos 2 igual. Y hay que poner otra vez, aquí me dice entonces ya, me confirma que me lo va a calcular para X igual a menos 2. Otra vez igual. Y entonces al evaluar esa expresión en menos 2, el resultado va a ser 21. Como ya lo habíamos hecho, solo nos interesa el signo. ¿Sí? No borramos nada, ni hacemos nada más, sino únicamente ahora queremos evaluar esa misma expresión en otro valor de X. Otra vez, calcular esa misma expresión. Me pregunta en qué valor de X y me sugiere menos 2. No. Ahora queremos evaluarla en X igual a 0. 0 y igual. Me confirma que la va a evaluar en X igual a 0. Otra vez la tecla igual. Y al evaluar esa expresión en 0, sí, este es el resultado que tenemos. Menos 5. Solo nos interesa el signo negativo. Y finalmente, queremos evaluar esa expresión en el último valor de prueba, menos 5. De nuevo la tecla calcular. Me sugiere evaluarla en este valor. Yo le digo que no, que quiero evaluarla en X igual a 5. Igual. Me confirma que me la va a evaluar en ese valor. Y este es el resultado, que es 35, lo que tuvimos también anteriormente. ¿Sí? Es decir, solo nos interesa el signo. De esa manera construimos rápidamente nuestro diagrama de signos. Ya identificamos en qué intervalo esa expresión va a ser negativa, en este caso, menor que 0, solamente en este intervalo, y podemos responder a esa pregunta. Finalmente, y para alegría de todos, los que tengamos esta calculadora, pues esta calculadora tiene la opción de que resuelve también desigualdades polinomiales de grado 2 hasta grado 4. Veamos cómo va a ser esta situación. Entonces, ahora, corremos. Para resolver directamente, siempre te nos piden en el ejercicio inusualmente resolver esa desigualdad, 3x al cuadrado menor que 7x más 5. Nos damos cuenta que es una desigualdad cuadrática y que hay que compararla con 0. Solamente podemos decir en dónde es positiva o negativa, por eso tenemos que comparar con 0. Entonces, ya pasamos todos los términos al lado izquierdo y esta es la expresión que tenemos acá en amarillo, es la que vamos a meter a nuestra calculadora. Entonces acá, para ello vamos a la tecla de menú, y vamos buscando entonces con nuestro cursor hasta acá entonces la opción de ecuación, que es la opción A, y luego la opción B, inecuaciones. Inecuaciones. Entonces, cuando ya estamos en esa opción, con el cursor, hacemos clic en la tecla de igual y nos pregunta una desigualdad polinomial de qué grado. Yo puedo escoger si es de grado 2, de grado 3 o un máximo de grado 4. Observa que no me da la opción para resolver una polinomial de grado 1, sino acá únicamente polinomiales de grado mayor que 1. 2, 3 y hasta grado 4. Yo quiero resolver una polinomial de grado 2.
Y acá me pregunta cuál es la estructura de mi polinomial. La chequeamos acá. Es la expresión esa menor que 0. Entonces es la opción 2 en este caso. Entonces escogemos la opción 2. Y acá ya me dice entonces, sí, esta es la desigualdad que yo quiero resolver. Esa expresión polinomial menor que 0. Acá me está pidiendo entonces los coeficientes numéricos A, B y C únicamente. En este caso, para nuestra expresión, A es igual a 3. Entonces, clic en 3 y le damos a la tecla igual para marcar el primer coeficiente. Luego, B me está preguntando cuánto vale el coeficiente numérico del término lineal de X. En este caso, B es menos 7. Menos 7 igual. Y finalmente me pregunta cuánto vale el término independiente C, que en este caso es menos 5. Menos 5 igual. Entonces, ya que introducimos todos los coeficientes numéricos, otra vez la tecla igual, y esta es la doble desigualdad. Acá tenemos los valores exactos en los extremos, ¿sí? Para verlo más fácilmente, pongámoslo en forma decimal. Para cambiar entre valores exactos y valores decimales, lo hacemos con la tecla SD. Entonces, echamos clic sobre esa tecla. Y acá nos dice entonces que A vale menos 0.57 y B vale 2.91 aproximadamente. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, esa es la doble desigualdad que estamos construyendo. Es decir, si leemos nuestras desigualdades a partir de donde está X, la primera condición es que X tiene que ser más grande que menos 0.57. Es decir, estar a la derecha de menos 0.57, como aparece en nuestro intervalo. Y la segunda condición, leída a partir de donde está X, nos dice que X tiene que ser menor que B. Es decir, que X tiene que ser menor que 2.91. Es decir, estar a la izquierda de 2.91, que coincide entonces con nuestro diagrama de signos. Y, por supuesto, no pueden ser iguales a los extremos, por lo que debemos dejarlos vacíos y llegamos exactamente a la respuesta original, a la respuesta que encontramos inicialmente. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos que también podemos resolver estas desigualdades directamente en nuestra calculadora. Resolvamos este otro ejercicio. Bien. Entonces ahora lo que tenemos por acá, nos piden resolver esta desigualdad. No hay X en denominadores, no hay X entre radicales, no hay signos de agrupación. Identificamos que es una polinomial de grado 2 y que ya está ordenada en forma descendente de acuerdo al exponente de X y comparada con 0. Está más fácil. Identificamos que nos están preguntando en qué intervalos esta expresión es más pequeña que 0. Es decir, de nuevo, en qué intervalos esa expresión es negativa. A eso es a lo que tenemos que responder. Veamos entonces esta situación. Lo primero que vamos a hacer es resolver esto como que fuera una ecuación. Entonces, lo primero es encontrar los valores críticos. Si te recuerdas, los valores críticos son los valores donde esta expresión va a tocar al eje X. 3x al cuadrado menos 18x más 35 igual a 0. Resolvámosla con nuestra calculadora directamente. Entonces, vamos acá y voy al menú. Lo que quiero es resolver la ecuación. Es la opción que está a la izquierda de las desigualdades. Entonces, ahí. Entonces, menú 1 para limpiar. Y ahora entonces vamos a buscar las ecuaciones. Que es esta situación. Ecuación, función. Damos clic en igual.
Y queremos, la opción 1 es un sistema de ecuaciones simultáneas. La opción 2, una ecuación polinomial. Esa queremos, entonces damos clic en 2. Me preguntan de qué grado es la ecuación que quiero resolver. En este ejemplo, una polinomial de grado 2. Entonces, polinomial de grado 2. Y aquí ya me dicen, me pide entonces los coeficientes. A, el coeficiente del término cuadrático, que es 3, igual. B, el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 18, igual. Y finalmente C, el término independiente, en este caso es 35. 35 igual. Otra vez igual. Y tenemos entonces estas respuestas, ¿sí? Y aquí me doy cuenta, esta I gordota, esta I grande que aparece a la derecha, me dice que tiene una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, esto tiene una parte imaginaria, es decir, esta no es una raíz real. Si lo pusiera con la tecla SD para que me muestre, me dice entonces que es 3 más una parte imaginaria. Siempre que aparezca la I, quiere decir que tenemos raíces, en este caso cuadradas, de números negativos, raíces pares de números negativos, y eso para nosotros no existe porque nuestro universo son los números reales dentro de economía. Entonces, no hay una raíz real. Ese sería el primer valor de X. El segundo, hagamos clic otra vez en igual. Y el otro valor de X también es otro valor imaginario. ¿Sí? Es decir, para nosotros, entonces, esa ecuación no tiene solución. Esa ecuación que construimos no tiene solución. ¿Qué significa entonces? Que esta expresión jamás va a tocar al eje X. No va a tocar al eje X. Y eso significa que solamente si tratáramos de ver su gráfica, una de dos. Si abre para arriba, va a estar arriba del eje X y nunca lo va a tocar. O dos, si abre para abajo, va a estar por debajo del eje X y nunca lo va a tocar. Pero debo responder a la expresión original en qué intervalos esa expresión es negativa. Vamos entonces a nuestro diagrama de signos con esta información. Hacer nuestro diagrama de signos. Pues nuestro diagrama de signos, que no va a ser más que la recta numérica, que irá desde menos infinito hasta más infinito. Y acá entonces, o esta expresión siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. No lo sé. Entonces, debería tomar un valor de prueba. Aquí no importa qué valor, cualquiera. Voy a tomar como valor de prueba, no importa si es positivo o negativo. X igual a 5. Vamos a un valor más sencillo. X igual a 1. Y entonces cuando X vale 1, esto va a ser igual a 3 menos 18 más 35. Solo me interesa el signo. Ese resultado va a ser positivo. Y esto significa que esa expresión siempre va a estar por arriba del eje X, ¿sí? De tal manera que cuando me preguntan en qué intervalos esa expresión es menor que 0, ¿en qué intervalos 3x al cuadrado menos 18x más 35 es menor que 0? Nunca, nunca va a ser menor que 0. ¿De dónde acá la respuesta es que no hay ningún valor de x que satisfaga esa condición? Mi respuesta será el conjunto vacío. Si tratáramos de ver cómo se comporta gráficamente esa expresión, veámoslo. La tenemos por acá, entonces ya. No hace falta. Ahí, ahí. Ah, sí.
Acá podemos ver entonces cuál es el comportamiento de esa función. Nos damos cuenta que esa curva de grado 2 siempre abre hacia arriba y nunca va a bajar más y está por arriba siempre del eje X, Nunca lo va a tocar. Es decir, va a ser positiva esa expresión 3x al cuadrado menos 18x más 35 va a ser siempre positiva desde menos infinito hasta más infinito. Por eso cuando nos preguntan en qué intervalos es negativa, nunca, nunca va a estar por debajo del eje X. Por eso nuestra respuesta es el conjunto vacío. Veamos un último ejemplo para resolver esta desigualdad cuadrática. Bueno, del momento, no sé si es cuadrática, solo sé que es una desigualdad con signos de agrupación. Resolver x que multiplica a x al cubo menos 1 es mayor o igual que 4. Entonces, primero eliminemos signos de agrupación, distribuyamos el x que multiplica a cada término dentro del paréntesis. 3x al cuadrado menos x es mayor o igual que 4. Ahora que ya no hay signos de agrupación, nos damos cuenta que es una polinomial de grado 2, es una desigualdad cuadrática. Tendremos que compararla con 0, preferentemente que el término cuadrático sea positivo. Como ya está positivo en el lado izquierdo, lo vamos a pasar todo al lado izquierdo y a dejar 0 en el lado derecho. 3x al cuadrado menos x, 4 pasa al lado izquierdo a restar para dejar 0 en el lado derecho. Pasar a sumar o a restar al otro lado de la desigualdad no cambia el sentido. Y entonces ahora entendemos que esa desigualdad nos está preguntando en qué intervalos, esto es importantísimo entenderlo, en qué intervalos esta expresión es más grande, que 0. Es decir, en qué intervalos está arriba del eje X, en qué intervalos es positiva. Eso me está preguntando. Esos intervalos son los que van a satisfacer a esta desigualdad. Entonces comenzamos inicialmente encontrando nuestros valores críticos. Nuestros valores críticos resolviendo esa expresión como que fuera una ecuación cuadrática. 3x al cuadrado menos x menos 4 igual a 0. Vamos a la ayuda de nuestra calculadora para resolver esa cuadrática. Entonces, menos 1 para limpiar. Y ahora resolver ecuación. Entonces, acá tenemos la opción de ecuación. Entonces, la señalamos con el cursor y le damos igual. Entonces, la primera opción para resolver ecuaciones es un sistema de ecuaciones simultáneas. Eso no es lo que queremos escoger. Lo que queremos resolver es una función por una ecuación polinomial. Vamos con la opción 2. Ahí me pregunta una polinomial de qué grado. Pues es una de grado 2. Y esta calculadora nos resuelve polinomiales de grado 3 y hasta polinomiales de grado 4. Entonces, como queremos escoger la polinomial de grado 2, hacemos clic en 2. Nos está preguntando los coeficientes del término cuadrático. Aquí para resolverla, para meterla a la calculadora, debe estar ordenada en forma descendente de acuerdo al exponente de las x y uno de los dos lados tiene que ser 0, como ya lo tenemos acá. Entonces acá a va a ser igual a 3, igual. B, que es menos 1. No puedo poner solamente el signo acá en la calculadora. Debo poner menos 1, igual. Y finalmente el término independiente en esta expresión es menos 4. Menos 4, igual. Otra vez igual. Aquí sigue un valor de x es 4 tercios. Entonces, y hagamos otra vez igual. Y el otro valor de x es menos 1. Tenemos dos raíces reales. Entonces acá
x igual a 4 tercios, que es 1.33, y x igual a menos 1. X1 y x2 igual a menos 1. Tenemos dos valores críticos, ¿sí? Como esperábamos, como es una ecuación de grado 2, pueden haber hasta dos valores de x que la satisfagan, o solo uno, o puede que no tenga solución. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros valores críticos, vamos a hacer nuestro diagrama de signos. Entonces, ya sabemos que el diagrama de signos no es más que una recta numérica. Vamos a poner la recta numérica entonces para poder hacer nuestro diagrama. La recta numérica que va desde menos infinito hasta más infinito. Es en realidad el eje X. Colocamos en esta recta numérica los dos valores críticos en el orden que aparecen en la recta numérica. El más pequeño es menos 1, es quien debe ir a la izquierda. Lo vamos a poner por acá, menos 1. Y el más grande es 1.33, o el 4 tercios. Lo vamos a colocar por acá, 4 tercios. Y nos damos cuenta entonces que estos dos valores críticos nos dividen a la recta numérica en tres intervalos. Y en cada intervalo lo que queremos conocer es cuál es el signo de esa expresión 3x al cuadrado menos x menos 4, la que ya tenemos comparada con 0. No puede ser otra. Para ello, escojamos entonces valores de prueba. Escojamos valores de prueba para el primer intervalo que está entre menos infinito y menos 1. Puedo tomar cualquier valor de x que esté a la izquierda de menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 200, menos 2000. No importa, el signo va a ser igual. No nos vayamos muy lejos, digamos, de todas maneras nos los va a hacer la calculadora. Aquí escojamos entonces este valor de prueba. En el intervalo que está en medio, entre menos 1 y 4 tercios, escojamos cualquier número que esté en ese intervalo. Pero no puedo tomar ni menos 1 ni menos 4 tercios. Entonces, cualquier número que esté allí puede ser decimal también. Si yo quiero, voy a escoger x igual a 0, que está entre menos 1 y 1.33 en la recta numérica. Finalmente, en el último intervalo, podemos escoger cualquier valor de x que esté a la derecha de 1.33, 2, 3, 4, 5, 7, 2000, 40,000, no importa. Al final nos los va a hacer la calculadora. Entonces voy a poner x igual a 5. Ya ven entonces que nosotros escogemos de la manera que nosotros querramos estos valores de prueba. Lo único que debemos tener cuidado es que queden dentro de los intervalos correspondientes. Y ahora lo que queremos entonces nada más es conocer cuál es el signo de esa expresión que ya tenemos comparada con 0. ¿Cuál es el signo de esa expresión evaluada en cada uno de estos valores de prueba? Pero esto ya sabemos que nuestra calculadora nos ayuda, entonces vamos a ella, vamos a nuestra calcu entonces y limpiemos lo que estamos haciendo con menú 1 para calcular, menú 1. Y entonces lo que queremos ahora es calcular esa expresión en diferentes valores de prueba. Comenzamos entonces limpiando la calculadora e ingresando esa expresión 3x al cuadrado menos x menos 4. 3x al cuadrado menos x menos 4. Y queremos calcular esa expresión, el valor de esa expresión para diferentes valores de x. Entonces ahora, calcular. Me pregunta para qué valor de x y me sugiere x igual a 5. No, yo mi primer valor de prueba que quiero es menos 3
para ir haciéndolo en orden, de izquierda a derecha. Igual, me confirma que me lo va a evaluar en ese valor y me dice que el resultado es el que aparece cuando ya no está el cintillo negro. El resultado es más 26. Eso es todo lo que nos interesa a nosotros acá, el signo, que es entonces más 26. Solo me interesa el signo. Vamos a nuestro segundo intervalo. Entonces vamos a evaluar la misma expresión. Otra vez entonces calcular en x igual a 0. Entonces, en x igual a 0, igual, igual. Lo único que nos interesa es el signo. En este segundo intervalo va a ser, esa expresión va a ser negativo, independientemente del valor de x que tomemos dentro de ese intervalo. Y finalmente también, para el último valor de prueba, calcular para x igual a 5, igual, igual. Solo me interesa el signo. En el tercer intervalo es positiva. Es positiva y este es mi diagrama de signos. Ahora veamos, respondamos a lo que nos dice esa desigualdad. Nos pregunta, ya dijimos antes, eso es lo que tenemos que entender claramente, ¿en qué intervalos esa expresión 3x al cuadrado menos x menos 4 es más grande que 0? Es decir, ¿en qué intervalos es positiva? Pues acá nos damos cuenta que es positiva en este primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Aquí en medio no, aquí en medio es negativa y también es positiva en este otro intervalo, en el intervalo que va desde que x es 1.33 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Entonces, en esos intervalos son la solución. Y en este caso, me dice que esa expresión sí puede ser igual a 0, es decir, podemos incluir, ya vimos que en x igual a 4 tercios y en x igual a menos 1, esa expresión es exactamente igual a 0. Entonces, en este caso, hay que rellenar esos extremos. Esos extremos. Y entonces acá, la unión de esos dos intervalos sería nuestra solución. Esta expresión se satisface en los intervalos que van leyendo nuestra recta numérica de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta menos 1, unido con el otro intervalo que va desde un tercio, perdón, desde 1.33, que es 4 tercios, hasta el infinito positivo. Los infinitos siempre abiertos y en este caso los extremos, menos 1 y 4 tercios cerrados. Y 4 tercios cerrados y esta sería nuestra solución. Si la fuéramos a hacer únicamente con la calculadora, veamos entonces, limpiemos lo que estamos haciendo, menú 1, y ahora entonces metámosla directamente a la calculadora. Siempre lo primero tiene que estar comparada con 0 para poderla meter a la calculadora. Entonces esa expresión original, eliminamos los signos de agrupación, comparamos con 0, dejando el término cuadrático positivo, y ahora esa es la expresión que vamos a meter a la cálculo. Entonces, menú, y vamos a escoger la opción de inecuación. Igual, de grado 2, una polinomial de grado 2, escogemos entonces el grado, y acá me piden la estructura. Básicamente, siempre es una cuadrática, una expresión cuadrática en el lado izquierdo, lo único que está cambiando es el signo de comparación. En este caso debe utilizar un signo de comparación mayor o igual. Esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0 y es la opción 3. 3. Y sí, esta expresión mayor o igual que 0 es la estructura que quiero. Y en este caso entonces el coeficiente A es igual a 3
El coeficiente b es -1. Recordamos que tenemos que poner menos. No puedo poner solamente el signo. Debo poner -1. Igual si fuera x positiva, debo poner +1. No solamente el signo positivo en la calculadora. Y finalmente el término independiente es -4. Igual. Otra vez igual. Y acá nos dice entonces, pero date cuenta por favor acá, esto que nos está dando como resultado la calculadora no es una doble desigualdad. Son dos desigualdades simples separadas por un signo de punto y coma. La primera desigualdad, bueno, como x está del lado izquierdo, voy a leerla a partir de donde aparece x, de izquierda a derecha. Y entiendo que me dice que x tiene que ser menor o igual que -1. Es decir, tiene que estar a la izquierda de -1. Nos damos cuenta en nuestro diagrama de signos, ¿sí? X es menor que -1, es decir, cualquier valor de x que esté a la izquierda de -1 satisface a esa desigualdad. Y como puede ser igual a -1, entonces tenemos que rellenar ese intervalo. Y la otra desigualdad, como x aparece a la derecha, la voy a leer a partir de donde está x. De derecha a izquierda, para leerla más fácilmente. Entiendo que me dice que en esa desigualdad son los valores de x que son más grandes que 4/3. Si son más grandes que 4/3, tienen que estar a la derecha de 4/3. 4/3 a la derecha. A la derecha son los valores que tenemos en verde. Y me dice también que puede ser igual a 4/3, por lo que hay que rellenar ese extremo. Y es justamente lo que nosotros habíamos encontrado de nuestra forma analítica sin usar la calculadora para que nos la resolviera directamente.